relaciones con ellos. Y también hay los que afirman que son restos de la sabiduría de los atlantes, y nos faltan los que afirman que son revelaciones de los extraterrestres. Lo que sí es cierto, y lo sabemos por la historia y los documentos, es que esta disciplina fue creada por Hermes Trismegisto, un sabio, gran erudito que existió en el Egipto antiguo, más o menos 7000 años antes de Cristo, y que pues la dio a conocer desde un principio de una manera extremadamente encriptada, muy oculta, para que solamente tuvieses acceso a ella las personas que estuvieran realmente preparadas por el inmenso poder que genera el dominio de esta disciplina y de esta ciencia. Ahora, para nosotros entrar en el estudio, en la conversación sobre qué es la alquimia, debemos considerar que cuando uno quiere adquirir sabiduría, hay que hacerlo ahí. Para entrar en ese jardín es necesario poseer una llave que no es otra que la humildad, de recibir las ideas, las enseñanzas con respeto y dejar que sea nuestra conciencia, nuestro maestro interno, quien nos avala o rechaza dichas ideas o conocimientos. La conciencia, esa voz interna, esa nunca nos engaña y es universal. De manera que vamos a abrir las ventanas para que poder entender, y aquellos que nosotros no entendamos, pues lo dejamos pasar y llegado el momento, lo vamos a asimilar mejor. Como decía, que esta disciplina que fue creada por Hermes Trismegisto, él empezó con una enseñanza extremadamente encriptada que es en la tabla, la famosa tabla esmeralda, que tanto se habla en nuestros talleres. Esa tabla esmeralda empieza más o menos así, dice: como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Lo que se dice en esta tabla es totalmente cierto, no hay falsedad en ella y es absolutamente verdadero. El Padre, el Sol es el Padre, la Luna es la Madre, el aire lo lleva en su vientre y la tierra es su nodriza. Como dirían en una región de mi tierra, una guará de introducción, ¿no? Esto es extremadamente encriptado, pero espero que al final nosotros hayamos podido desencriptar parte de este mensaje escrito en la tabla esmeralda. Como una breve reseña histórica, sin entrar a profundizar, porque hablar de la historia de la alquimia ya es una conferencia completa. Y lo que se pretende, o lo que pretendo esta noche, es adentrarnos un poquito en la materia misma de la alquimia para demostrar que esto no es lo que sostienen la ciencia, que es charlatanería, o como por ejemplo los psicólogos que afirman que esto es una cuestión mental de la gente que se han extraviado. Entonces diríamos que vamos a entrar a conocer algunos criterios que nos son sumamente básicos y necesarios para que nos van a acompañar en el recorrido del estudio de esta importante materia. Hay una controversia que ha existido entre la ciencia y la alquimia con respecto a la materia y la vida.
La visión de la ciencia es que la vida fue creada por la materia o es creada por la materia. Ellos se devanan los sesos para tratar de demostrar cómo la materia produce vida, y los alquimistas le salen al paso y dicen, no, un momentico, la vida es la creadora de la materia. Porque en el principio es la conciencia, que es la razón de ser del creador. Y la conciencia para poderse expandir crea la vida, y la vida para poder crecer crea la materia. Entonces, entramos a definir qué es la materia en sí y nos vamos a valer, o sí, como un auxiliar del mismo Génesis, cuando dice que en el principio, o como dicen en la Cábala, el Bereshit, en el principio, todo era caos y que las aguas vibraban ante la presencia del Creador. Ahora, ¿de qué aguas estamos hablando? Si las aguas son creadas como en el cuarto o el quinto día, y dice que temblaban ante la presencia. Tenemos que entender que esta materia es tratada justamente por masonería y por otras escuelas iniciáticas que utilizan mucho la simbología. Y el agua es un portal energético desde el punto de vista alquímico, es la energía misma, que esa energía, cuando el creador pasa del estado no manifestado al estado de manifestación, es cuando la transforma y se crea la materia. Si nosotros analizamos qué es la materia en sí, nos damos cuenta que la materia es un conjunto de moléculas, que las moléculas son átomos y que estos átomos no es otra cosa que electrones, neutrones y protones. O sea, la energía pura. Y Albert Einstein sostiene que en el universo todo es energía y que más allá de la energía todo es divino. En la edad, en el Renacimiento, los renacentistas, por ahí en 1500 más o menos, aparece un grupo de filósofos que logran extraer de la religión aquel concepto que existía de que el centro del universo era la religión, y salen los renacentistas y dicen, no, un momento, el centro del universo es el hombre. Y a partir de ahí también pues empieza un estudio para saber entonces cuál es la relación del hombre con su creador. René Descartes y Baruch Spinoza, los principales exponentes de esta materia, sobre todo Baruch Spinoza, sostiene que todo es energía y se complementan con el pensamiento de Hermes Trismegisto en su obra El Asclepio, cuando él quería enseñar a su hijo y a los otros dioses que era Dios. Y él dice, Dios es el todo. Y todo lo que existe es Dios, porque en el universo no hay espacio para más nada que no sea Dios. Es la ley del uno, que todo es uno, y pasa a ser la primera ley hermética de que en el universo todo es absolutamente uno. No hay espacio para más nada que no sea Dios. Entonces, si hay la controversia, ¿y cómo hizo Dios entonces para crear el universo? ¿Y el universo dónde está? Pues Dios lo que hace es que se divide, no se multiplica, se divide en diferentes manifestaciones de la vida, que es lo que es la materia. Ahora, entonces, nosotros vamos aclarando ya este criterio que en el universo todo es uno, que todo es energía, que esa energía
O sea, en el universo nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Ahora bien, si ya tenemos entonces claro esto, vamos a entrar a considerar cuáles son los principios fundamentales de la alquimia. Para el alquimista, todo lo que existe tiene vida, tanto el reino mineral como el reino vegetal, como el hombre en sí. Y sostienen que la energía duerme en las rocas, se despierta en el reino vegetal, se mueve en el reino animal y es manipulada y activada por el hombre. Ahora, ¿cuáles son los elementos, o sea, los principios básicos de la alquimia? La alquimia sostiene que todos los seres, y no tan solo la alquimia, después grandes pensadores, tanto griegos como antes de los griegos, como el hombre Dios Jesús de Nazaret, que sostienen que todos somos un conjunto de tres cosas: un cuerpo que sirve de templo o de sostén, un alma que es creada a imagen y semejanza de Dios, y un espíritu que es la partícula divina que se aloja en cada ser para monitorear a su criatura, dejándole libre albedrío y la acompaña ya de por vida, no la suelta. Y estos tres componentes del ser que se utilizan en alquimia con una simbología que es el mercurio, el azufre y la sal. El mercurio representando el espíritu activo de la energía celestial, el alma que la manifiesta y el cuerpo que lo sostiene. Ahora bien, si nosotros tenemos siempre presente esto, que somos espíritu, alma y cuerpo, a nosotros nos cuesta mucho aceptar que esta energía o es la vida misma está compuesta igual en todos los tres reinos, en el reino mineral, en el reino vegetal y en el ser humano. ¿Por qué? Porque tenemos una enseñanza central y unos arquetipos de que la vida somos nosotros y que solamente nosotros poseemos conciencia y más nada. Pues para el alquimista toda la vida es una sola que se manifiesta en diferentes órdenes. Y esto es muy importante, extremadamente importante entender este principio vital, porque eso nos permite conocer y saber de la alquimia, ¿no? Ahora bien, está bien. Si la vida está en los minerales y en la planta, nosotros tenemos que tratarla con la misma delicadeza, con la misma conciencia con que tratamos a los seres humanos. De ahí ya empieza el primer piso de entendimiento y de crecimiento del hombre. Porque para que nosotros poder transformar la materia, es necesario transformarnos simultáneamente nosotros mismos, ir creciendo con esta transformación. De ahí que el laboratorio es considerado no tan solo un lugar de trabajo, sino también un templo. ¿Por qué? Porque si nosotros, yo sostengo que si uno le da de comer a un animal o a un humano, cumple con el objetivo de alimentarlo. Le puedes tirar la comida o dársela de mala gana y el objetivo se cumple porque lo que estás es alimentándolo. Pero la diferencia vital
es el sentimiento que tú generas con respecto a la vida. Entonces, cuando tú estás tratando a una planta, estás sabiendo que te estás encontrando con una manifestación de la vida. Y por lo tanto, eso tiene que tener respeto, tienes que sentir lo que la planta siente, porque esa planta la vamos como a matar, la vamos a desintegrar, la vamos a descomponer en sus tres elementos, y eso es doloroso para la planta. Y nosotros debemos entender esto, no hacer una cuestión de tipo mecanicista, sino una función compasiva y amorosa. Esto lo vamos a ir entendiendo un poquito más adelante. Ahora bien, la vida pues se manifiesta a través de cuatro elementos, de 5 elementos, que son el fuego, el aire, la tierra y el agua, que son considerados más el prana divino como los 5 sólidos platónicos. Esas son las únicas geometrías a través de las cuales se presenta la vida en la naturaleza. Muchos amigos me preguntan, bueno, ¿y qué es la naturaleza? ¿Por qué la gente cree que la naturaleza son los árboles, es la tierra? Y no es exactamente así. La naturaleza se dice que es un ángel muy sutil que tiene la inmensa capacidad de precipitar o darle una manifestación a el pensamiento del Padre. Lo que el Padre piensa, la naturaleza inmediatamente lo crea. Entonces nos vamos dando cuenta que en la existencia de los mundos no existe nada que no esté asistido por Dios, por sus ángeles, y que tiene esa manifestación a través de estos 4 elementos. Pasemos a la siguiente. Decíamos entonces entrar a ver qué es la alquimia. Ya hablábamos al principio que es una materia sumamente encriptada y que tiene su primera manifestación a través de una tabla esmeralda que crea Hermes Trismegisto. Un asunto sumamente intrincado. Y vamos a operar entonces con los 3 elementos que lo vamos a repetir muchas veces, lo que es el mercurio, el azufre y la sal. No son los elementos materiales que nosotros conocemos, sino sus rayos, que son principios energéticos que vamos a utilizar y que es lo que representa. Es el mercurio, que representa el espíritu, el azufre, que representa el alma, y la sal, que representa el cuerpo. Su creador, que lo conocemos, es Hermes Trismegisto, científico para la época, muy preparado, que tiene aproximadamente unas 36 obras, y crea esta, me van a disculpar, pero la temperatura aquí aumenta. Okay. Crea esta disciplina de la alquimia, que la manejaban los sacerdotes egipcios, que eran quienes la administraban. Ahora, ¿cómo llega la alquimia hasta nosotros? Es a través de los griegos. Cuando Alejandro Magno invade a Egipto, los egipcios lo reciben con mucha alegría, con los brazos abiertos, por una sencilla razón, porque él venía de eliminar o de tomar lo que es Persia, lo que era Persia, la Mesopotamia, que era manejada por Darío III.
Entonces, los egipcios, como un acto de agradecimiento hacia Alejandro Magno, que llega a Egipto más o menos en el año 331 a.C., le regalan este conocimiento de la alquimia y los griegos lo trasladan a Grecia con el nombre de quemia, porque la quemia es negro en representación de las tierras negras del Nilo, que eran toda una riqueza para el pueblo egipcio. De Grecia, estos conocimientos ingresan a Europa, donde no es bien recibida ni por la iglesia ni por los reyes, porque entendían que darle este conocimiento al pueblo era extremadamente peligroso, porque iban a adquirir un poder que iba a competir con ellos. Entonces, la prohíben y los alquimistas tienen que emigrar hacia las regiones del África, donde los sultanes y las autoridades de estos pueblos árabes lo reciben con magnanimidad, son más magnánimos que los europeos, y ahí la desarrollan, y la quemia le agregan el sufijo al y pasa a ser la alquimia de la que estamos hablando. Con la invasión árabe hacia Europa, menos en el año 800, traen este conocimiento, y sobre todo de un científico árabe que la utilizaba para curar enfermedades que eran incurables para la época. Y entonces empezó a tener buena acogida. Y en la Edad Media, pues, ya se empezó a hablar ya en otros términos de la alquimia y se le empezó a dar entrada. Ahora bien, ¿por qué se abandona la alquimia como tal? La alquimia es la madre de la química, de la disciplina de la ciencia química como la conocemos hoy en día, porque en ese juego de crear y experimentar, error-ensayo, hubo muchos muertos, gente que se envenenaron porque utilizaron indebidamente el manejo de estos materiales y porque no tomaron las previsiones necesarias o simplemente ignoraban totalmente la teoría para poder entrar a la práctica de la alquimia. Esto es sumamente importante, porque para penetrar en la práctica alquímica necesariamente hay que tener un conocimiento muy acabado de varias cosas. Primero, considerar, como dijimos anteriormente, que todo es vida. Segundo, tomar muy en cuenta la astrología, porque la astrología es el estudio de todas las energías que provienen de diferentes astros, constelaciones y estrellas. Ellas emanan energía que de una u otra forma impactan en la materia. Y es a través del conocimiento de la astrología, entonces, como nosotros podemos saber que cada una de las plantas, al igual que nosotros, dice que dependemos o somos influenciados por determinado astro o por determinado planeta, igualmente el reino vegetal, sobre todo, recibe esa influencia energética que viene del cosmos. Para ejemplo, solamente utilizaré dos. Uno, que es cuando la planta en su fisiología vegetal transforma la luz solar en azúcares y almidones a través de la fotosíntesis. Y cómo a través del xilema y el floema
circula a través de toda la planta con energía que ha sido transformada, esa energía del sol. Y el otro ejemplo es cómo influye las fases de la luna en las mareas, cómo suben y bajan las mareas con esta energía que pues proviene de la luna, y hay que ver la inmensa influencia que tiene que tener para mover esa inconmensurable masa de líquida cuando elevarla a unos centímetros o bajar ahí también. Y en el ser humano también afecta tremendamente esto. Leía el otro día como, por ejemplo, en Japón los suicidios aumentaban con la luna llena, y de una u otra forma la gente, las mujeres tienen su menstruación, el menstruo es por la luna, las fases lunares tienen una inmensa influencia en esto. De manera que estamos hablando de energías sutiles que de una u otra forma impactan en la materia y en la vida. Ahora bien, entonces vamos a... la parte, entrar ya entonces a definir qué es la alquimia. La alquimia entonces es una ciencia que es la madre de todas las ciencias y es una virtud. ¿Por qué es la madre de todas las ciencias? Primero, tiene su filosofía propia y de ella derivan muchos pensamientos filosóficos. Es la madre de la química. Tiene en cuenta otras disciplinas como son la botánica, la mineralogía, la cábala, de manera que de una u otra forma esta imbricación de disciplinas hacen de la alquimia una ciencia exclusiva que se divide esta alquimia en dos partes fundamentales: una alquimia vegetal o espagírica y una alquimia mineral. Esta alquimia vegetal que fue creada por Paracelso, un científico suizo, por ahí por el año 1493, le permitió elaborar una cantidad de medicamentos que vinieron en ayuda para sanar y curar mucha gente. Ahora bien, para entrar entonces en la parte de la alquimia mineral, que se divide en la vía, lo que se conoce como la vía seca y la vía húmeda, y hay una tercera que se conoce como el cinabrio divino. Eso lo vamos a tratar al final para lograr, cuando se logra la famosa piedra filosofal. En la alquimia vegetal o espagírica, Paracelso pues selecciona unas cantidades de plantas que son beneficiosas. Estas plantas, los alquimistas recomiendan crear lo que ellos llaman los 7 básicos, que son como los conoceríamos como bebedizos, un guarapito, una medicina que cura más o menos ciertas enfermedades. Pero, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con los vegetales? Es simplemente que los vamos a desintegrar en lo que es el mercurio, en lo que es el azufre y lo que es la sal. Vale decir, vamos a separar su espíritu, su alma y su cuerpo para purificarlos y hacer que crecer su capacidad. ¿Por qué? Porque estos elementos todos tenemos
más o menos composiciones que nos impiden crecer o manifestar las virtudes tales como son. Y entonces tenemos que hacer tratamientos específicos para cumplir con esta tarea. De manera que antes de entrar al laboratorio como tal, es necesario tomar muy en cuenta lo que recomiendan los alquimistas, sobre todo en el Mutus Liber, el libro mudo, creo que es en su lámina 14, donde dice lega, reza, labora, ora y labora, siempre ora y labora. ¿Por qué? Porque con la oración, pues estamos teniendo una comunicación con la deidad suprema y con el trabajo cuidadoso y detallista, nosotros vamos transformando la materia a la vez que nos vamos también nosotros transformando con ella. Ahora bien, para la creación de estos 7 básicos que vamos a utilizar, se escogen 7 hierbas en un proceso sumamente elemental. Aquí vamos a ir desencriptando porque vamos a ir eliminando una serie de términos que venían sumamente encriptados y venían encriptados por una sencilla razón de que no querían que todo el mundo tuviese acceso a ello, sino que era para aquellas personas que tenían dedicación. Entonces vemos en las manifestaciones o ilustraciones que aparecen en muchos textos alquímicos, un dragón, vemos que si unas serpientes, vemos que si están trabajando con unos mazos, unas cuestiones que no son sino formas o maneras de distanciar a la gente para que pierda el interés sobre esta materia. De manera que aquí vamos a ir desencriptando y hablar en un lenguaje más llano, más entendible para todos, más universal, y eso nos da un conocimiento, una aproximación al conocimiento de lo que es la alquimia. Entonces, estos 7 básicos, decía anteriormente que son muy fáciles de elaborar si se toman 7 plantas diferentes que son regidas por cada uno de los 7 planetas, el Sol, la Luna, tomando la Luna como un planeta en la antigüedad y eso se mantiene, el Sol, la Luna, Mercurio, Marte. Cada uno de estos básicos se va a elaborar con la finalidad de ser consumido cada uno de los días de la semana. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de ir preparando tanto la mente como el cuerpo del alquimista para ir creciendo en el conocimiento que tiene de la tarea que se propone realizar, como es la transformación de la materia. Entonces, en esta parte vegetal, voy a señalar muy brevemente cómo se preparan estos siete principios básicos. No obstante que esto no es un curso de alquimia, sino que es una charla, pero para darle un poquito de sustancia y de contenido, me voy a permitir señalar algunos ejemplos. Entonces, estos básicos son agarrar una planta, triturarla, molerla muy bien en un mortero. Después que está bien triturada, se le agrega un alcohol al 100% de pureza con una concentración no menos del 95%, tomando en cuenta que no utilizar jamás el metanol, sino utilizar el etanol. El metanol es letal, mientras que el metanol sí es digerible por el organismo humano. Entonces, esta
esta masa triturada nosotros la vamos a mezclar con el alcohol. La sometemos a un fuego determinado de unos 40 grados por un lapso más o menos de un mes, sacudiéndolo todos los días hasta que la planta llega al estado de putrefacción o de descomposición, y en ese momento la planta libera el espíritu, vale decir su energía universal, y esta energía es capturada por el alcohol. Y el alcohol mantiene entonces este espíritu que abandonó la materia, y también el alma, que viene representada en este caso por el aceite vegetal que libera, y queda el residuo de la pasta que nosotros vamos a, en otro proceso de alquimia, vamos a purificar mediante el fuego directo, y el resultado de eso es la ceniza, que no es otra cosa que la sal mineral. Este licor es destilado varias veces para purificarlo y hacerlo cada vez más filosófico en lenguaje alquímico. Ya vamos a hablar más adelante, cuando estemos en la alquimia mineral, qué significa hacer filosófico un determinado material. Esta mezcla, después que se ha triturado, que se ha mezclado con alcohol, que hemos dejado que haga su digestión, que alcance el grado de putrefacción, que haya liberado el espíritu, lo vamos, que en un proceso de destilación, lo vamos a dejar un tiempo más para que repose, y los últimos residuos vegetales que quede lo liberamos de él. Y aquí, con ese alcohol, ya es un medicamento de mucho poder, muy superior al que si utilizamos la planta de forma natural para hacer un bebedizo, un té o lo que sea. Después de esto viene también la elaboración de los famosos elixir vegetales, porque aquí ya tiene en la elaboración de los elixir vegetales hay otro componente químico, que es el tártaro. Y en términos netamente alquimistas, el tártaro, que no es otra cosa que las heces que se producen en la fermentación del vino, esa sustancia que se va formando es el tártaro. Y los antiguos alquimistas lo adquirían o lo elaboraban directamente con madera de cedro, de lecho y de ramas de parra que produce la vid. Mezclados estos tres vegetales producen el famoso tártaro, que no es otra cosa que el carbonato de potasio. Ahora bien, este carbonato de potasio no es digerible por el humano. El potasio es digerible y lo maneja muy bien es el reino vegetal. El reino, nosotros los humanos, lo que digerimos es la sal, el cloruro de sodio. Nosotros nos va bien con el sodio, mas no con el potasio. Esto es importante tenerlo en cuenta. Hay otro que es el trabajo con agua. Aquí es importante, lo titulo así, trabajo con agua, es simplemente para manifestar la importancia que tiene el saber recolectar el agua, que vamos a utilizar muchísima agua durante todo el proceso alquímico. Y esta agua tiene que ser agua de lluvia. Y esta agua de lluvia viene cargada de unas energías muy especiales que se producen como decimos nosotros, en el cielo, en el aire. Descargas eléctricas de diferentes cuestiones
y el agua tiene la propiedad de captar o de capturar energías sutiles que se encuentran en el espacio. Entonces, y las arrastran consigo. Esta agua no puede ser recogida así de cualquier manera. En el Mutus Liber, para que se den cuenta cómo era el encriptamiento para cada fase de la alquimia, en la recolección de agua vemos que aparece el sol, aparece la luna, entre el sol y la luna hay unos rayos que están descendiendo a la tierra y en la tierra está un toro, un cordero y hay una pareja que están exprimiendo con muchos recipientes y ellos están exprimiendo este líquido y ubicándolo en los recipientes. ¿Qué quiere decir eso? Justamente esa energía que se produce entre el sol y la luna y entre el toro y el cordero no es otra cosa que el signo de Taurus y el signo de Aries, que es la época de la primavera, cuando la naturaleza prepara tanto a la tierra como al aire a través de los diferentes fuegos para que haya la mayor concentración energética posible que permita la generación de vida. De ahí entonces la importancia de la astrología para conocer estas fases y que es esencial si no se logra el objetivo. Si una persona en un laboratorio común y corriente agarra una planta, la tritura, le echa el alcohol y hace exactamente lo mismo, eso es universal en todas las latitudes, pero no es un elixir de vida logrado alquímicamente. ¿Por qué? Porque no se ha tomado en cuenta los sentimientos de la persona, no se ha tomado en cuenta las energías que existen en el ambiente y que son captadas con el agua, sino que creen que recogiendo agua en cualquier momento y de cualquier manera, eso es válido. Pues no es así porque se está demostrado que en altos procesos de refinamiento de la materia, esta capta los sentimientos del operario. Entonces, hay que estar repitiendo siempre que nosotros cuando estemos trabajando alquímicamente, también tenemos que tener una mente limpia, una conciencia clara de lo que estamos haciendo y un sentimiento profundo hacia lo que queremos lograr. Estos procesos alquímicos son tratados con un elemento que es fundamental para el alquimista, como es la utilización del fuego, ¿no? El fuego es vital en la alquimia para conocer los diferentes tipos de fuego. Entonces tenemos el fuego celestial, el fuego central, el fuego secreto y el fuego común. El fuego común lo vamos a ver en 4 fases que la conocemos, no es conocido, como es el Balneum Mariae, el Balneum Cinerum, el Balneum Arena y el Balneum Ignis, que no es otra cosa que el famoso baño de María, creado por una alquimista que existió en Israel más o menos en el año 500 después de Cristo, que se conoce como el baño de María. Otra forma de tratar la transformación de la materia es a través del baño de ceniza, con la ceniza, para que no entre el fuego directamente a contactar o a inflamar la materia que estamos tratando, sobre todo con una fase líquida. Y después tenemos
el baño de arena que nos permite para hacer tratamientos de altas temperaturas sin dañar los recipientes que tenemos. Y finalmente el baneo ignis, que no es otra cosa que inflamar directamente con la llama la materia que estamos trabajando. Esto es importante tener en cuenta esto, también sobre todo en la fase de en la fase mineral, de la alquimia mineral, porque ahí vamos a hablar el tratamiento que hay que darle a la materia con el fuego. Bueno, pues habiendo hablado muy levemente sobre ello, vamos a saber que para lograr esto nosotros tenemos que contar con diferentes disolventes, como es el agua, el alcohol y el vinagre. Se dice que el vinagre atrapa el espíritu fijo y el alcohol atrapa al espíritu volátil. Y las heces, que son la sal, ya explicamos anteriormente que son las cenizas de la planta. Entonces, esta parte es importante saberla del por qué es que utilizamos el alcohol, porque tiene la virtud de atrapar esas energías volátiles que nosotros las conocemos como el espíritu. En esa parte del fuego que se me olvidó hablar anteriormente, o vamos a complementarla, esos nombres también significan diferentes sales con las que vamos a operar en el laboratorio, ¿no? Entonces se dice, por ejemplo, que el sulfato de potasio es el fuego divino. ¿Por qué? Porque tiene una energía, un fuego intrínseco que transforma o puede permear la materia y esponjarla y disponerla para el sacrificio, para la transformación que se quiere lograr. Bueno, espero haber tratado muy sucintamente lo que es la parte de la alquimia vegetal. Para cerrar la parte de la alquimia vegetal, voy a recomendar que se inicien con una planta que es extremadamente beneficiosa. Se conoce aquí los nombres vulgares como toronjil, limonaria, más conocida como melisa, la hierba melisa. Esta planta tiene unas virtudes increíbles, ¿no? Si se logra obtener el elixir de esta planta, hay un proceso de rejuvenecimiento en la persona que lo toma, porque el tratamiento que se hace con esta planta son 5 gotas tomadas diariamente por un lapso de unos 15 días, 5 gotas en medio vaso de vino o de agua, y eso tiene un efecto poderosísimo. De manera que los invito a que practiquen, sobre todo en la formación del básico, con la hierba melisa. También con el romero, que va dirigido para la cabeza. En fin, ya van a la final les voy a dar una lista de plantas que sirven para cada una de las partes del cuerpo. Diríamos que la gran obra que se percibe o que se persigue con esto es la obtención de la piedra filosofal, y esa se obtiene tanto en el orden vegetal, pero los elixir de vida que se obtienen en la parte mineral son muchísimo más poderosos que los elixir que se preparan a nivel vegetal, sí. Pero es necesario
es completamente necesario empezar el estudio del laboratorio con la espagírica. ¿Por qué? Porque nos permite el conocimiento de materiales, el manejo y el adquirir destrezas para después adentrarnos en el manejo de minerales que son mucho más delicados y que son mucho más peligrosos en su manejo. De manera que para entrarle a la fase de la alquimia mineral es necesario tener el conocimiento y la experticia suficiente para que esto sea así. Les ruego un segundito, que creo que tenemos problemas de audición. No, ok. Disculpen, continuamos. Ese nombre de la melisa, pues, como les decía anteriormente, el nombre científico es Melissa officinalis, que es de la familia de las laminaceas, que es muy importante porque cada región pues tiene un nombre vulgar la planta o un nombre común, como se le conoce, pero también tiene su nombre científico. Ahora bien, decíamos anteriormente que la alquimia utiliza, la alquimia mineral, utiliza una serie de minerales, los más importantes, porque en alquimia se dice que toda la materia con la que va a trabajar el hombre está en toda la tierra, en la faz de la tierra, y cualquiera con conocimiento la puede adquirir. Entonces, los minerales más utilizados es la galena, que es un carbonato de plomo, la pirita, que es un óxido férrico ferroso, el oro nativo, la malaquita, el acetato de plomo, la argentita y el antimonio. Esos son los minerales más utilizados en la galena. Aquí hay algo que voy a decir, cuál es el por qué el oro nativo. El oro nativo no es el oro con el que se comercia comúnmente, porque ese oro ha tenido unas cantidades de tratamientos que no lo hacen filosófico, sino que lo hacen corriente. Y para estos trabajos alquímicos debe ser un oro nativo. ¿Cuál es el oro nativo? Que obtiene sobre todo en los lechos de los ríos. Hay lugares específicos en el lecho de los ríos cuando se conoce, sobre todo en esa sinuosidad que tiene el agua en su recorrido. Ahí en esas sinuosidades se encuentra el oro, y ese es el oro nativo, que después, de todas maneras, también le tenemos que hacer un tratamiento filosófico para que pueda ser utilizado con éxito en la operación y en la elaboración tanto de los elixir de vida como de la famosísima piedra filosofal. Entonces, en la alquimia mineral hay una fase húmeda que es tratada con acetato de plomo, una vía seca que es manejada con el antimonio. Y vamos a ver cómo el antimonio pues tiene diferentes componentes, y que son sulfuros y carbonatos fundamentalmente. Entre ellos tenemos la estivina, la estivina, que es un sulfuro de antimonio, el kermés, que es un óxido de antimonio, el cristal de antimonio, el vinagre de antimonio y el régulo estrellado. Entonces, estos 6 componentes que están concebidos en el antimonio son explicados y son, como dijéramos, sumamente importantes para el alquimista,
que hay uno de los autores, como es Basilio Valentín, que escribe una obra que es El carro triunfal del antimonio. Y otros alquimistas como Flamel, que se le conoce incluso como el camino de Flamel, o Irineo Filaleteo, que es de esos alquimistas antiguos que le dieron gran preponderancia a este elemento como es el antimonio. Este antimonio no se presenta de una forma pura en la naturaleza, sino que viene con unas cuantas impurezas que tienen un proceso muy metódico para eliminarlas, tales como el azufre, el bismuto, el mercurio y el arsénico, que son elementos altamente tóxicos y letales para el ser humano. De manera que en ese tratamiento, en la formación, hay que utilizar los elementos adecuados y los niveles del fuego que vamos a utilizar para eliminarlo. Sí, ahí tenemos entonces la estibina, el kermel, cristal de esto, y finalizamos con el régulo estrellado en sus diferentes presentaciones, ¿no?, del antimonio. En todo proceso alquímico, en la fase de la alquimia mineral, se utiliza lo que se conoce como la mano alquímica. Vamos a ver si mi querida amiga logra colocarlo en pantalla, que nos permite visualizarlo y conocerlo mejor. Hasta que lo consigue, vamos a ir hablando de ello. Esta mano alquímica, que es no sé si me vean en la pantalla, el kéter, que no es otra cosa que el nitrato de potasio o el fuego celestial. Tenemos la estrella, que es lo que conocemos y los masones nombramos con muchísima frecuencia, que es el famoso vitriol, pero el vitriol desde el punto de vista químico, que es una combinación del sulfato químico con el sulfato berroso, porque en la parte netamente espiritual del vitriol, se nos dice: visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta. Aquí en la alquimia del laboratorio es una sal que es supremamente importante para el alquimista por esas condiciones especiales que tiene la sal de transportar un fuego muy especial. Después tenemos el dedo central o el sol, que es el cloruro de amonio. Después viene la campana, que es una sal doble de potasio y aluminio. Y por último tenemos la llave, que abre también los materiales, que no es otra cosa que el cloruro de sodio que utilizamos todos los días en la cocina. Y en el centro de la mano, un pez que se denomina la equinesis, que no es más que el movimiento que se le da a todos los materiales que estamos trabajando con una o más de estas sales. De manera que estas sales son muy importantes, sumamente importantes, tener el conocimiento y cuándo manejarlas. Bueno, pues acercándonos un poco al final, diríamos que la alquimia mineral nos lleva a la piedra filosofal a través de las tres vías: la vía seca, la vía húmeda con el acetato de plomo, la vía húmeda con el acetato de plomo, la alquimia seca con el antimonio, y hay una tercera vía
que es el cinabrio divino de la alquimia. Con este cinabrio divino hay todo un proceso de laboratorio que es sumamente importante. Apenas voy a hablar de él así como de una forma muy rápida, porque, como repito, esto no es un curso de alquimia, sino que es una charla sobre alquimia. Pero para ser filosóficos, unos términos que utilizan mucho los alquimistas, para ser filosófico un material, necesariamente hay que purificarlo. ¿Cómo se purifica? Primero, utilizando mucha agua de lluvia. Segundo, mezclándolo con un nitrato de potasio, con sal marina fuerte, estrujándolo bien hasta que esa sal se vuelve negra, con diferentes lexivaciones con agua de lluvia, hasta que ese mercurio queda limpio. Igual vamos a hacer con el oro, porque el oro viene, el mercurio representa en este proceso alquímico la parte femenina y el oro es la parte masculina. Cuando existe el matrimonio entre el oro y el mercurio, se dice que el mercurio está en disposición de recibir todas las energías que se han venido utilizando, tanto por el agua, por los minerales que han interactuado, por las energías del operario que viene operando en ella, y todas esas energías sutiles, el mercurio tiene el poder de capturarlas y de retenerlas en su ser. De manera que está preparado para que, al intervenir el oro, la parte masculina viene a fecundarse, y de ahí da origen lo que es la criatura o el niño alquímico, que no es otra cosa que la piedra filosofal. Esta piedra filosofal, mediante un proceso de refinación, antes va pasando, cuando se logra utilizar, que son el mercurio, el oro, hierro, azufre natural, al mezclarlos muy bien, ellos va pasando, sometiéndolo a temperaturas que se empieza con 60 grados, con 40, 60 y 80 grados, más o menos en periodos de 3 meses cada uno, y él va adquiriendo diferentes colores que son comunes, y que hay pues admiradores de la alquimia que empiezan citándolos desde un principio, que es el famoso negredo, albedo y rubedo, porque esos 3 colores son la transformación que va sufriendo el huevo alquímico antes de eclosionar como tal. De manera que cuando esta piedra filosofal adquiere ese color rojizo carmesí, se purifica otra vez mediante un proceso de lavado y de limpieza, y ahí ya se puede obtener de esa parte, sin entrar a purificar más esta piedra filosofal, se agarra una parte para la elaboración del elixir de vida. Este elixir de vida que se obtiene a través de la piedra filosofal cura absolutamente todas las enfermedades en cualquier fase que se encuentre, absolutamente todas. De ahí que el alquimista, su meta final, si se quiere, no es la transformación del metal en oro, sino que ese ya es como una prueba de que logró su propia transformación. Pero bueno,
esta piedra filosofal se empieza a refinar cada vez más mediante adhesiones de mercurio y oro, hasta que por unas 5 veces, sin llegar a exagerar con muchas veces, porque puede ser letal. Entonces, cuando eso se ha refinado más o menos unas 5 veces, que se conoce ya como la piedra de proyección, es cuando con pequeñas o mínimas cantidades se pueden transformar los metales como el plomo o la plata en oro. Bueno, pues habiendo conversado de esta materia, es mi esperanza que les haya sido de utilidad y que sea de su agrado.